Bueno, mis hermanos, estoy retrocediendo un poquito en el texto para que tomemos el contexto de dónde vamos, ¿sí? Estábamos viendo el punto C, que es la encarnación y el nacimiento de Jesucristo, ¿sí? Este punto C viene a caer de un tema superior que es, eh, estamos viendo el tema general. Déjenme subir un poquito para que lo veamos. Aquí, la cristología segunda, su venida a la tierra, todo lo que implica su venida a la tierra. Vimos las profecías que anunciaban su venida, ¿sí? Luego vimos, aquí están todas las profecías, después vimos el tema de la kenosis, ¿sí? No sé si se recuerdan que era la kenosis, eh, entiendo que sí. Luego empezamos a ver el tema de la encarnación y el nacimiento de Jesús, que es donde estamos en este momento parados. Habíamos empezado con el punto uno, el significado de la encarnación, el objeto de la encarnación, la necesidad de la encarnación, y el último punto que habíamos visto era el cambio efectuado por la encarnación, y quedamos aquí en el punto 5, que por la encarnación Jesucristo se convirtió en un miembro de la raza humana. No, estábamos en el 4 aquí, perdón. Aquí, el cambio efectuado por la encarnación. Habíamos llegado hasta este punto. Si estoy bien, seguimos adelante, si no, si alguien me ayuda y me comenta, pero creo que estamos justamente en este lugar. ¿Mm? Bueno, ¿alguna duda de lo que vemos hasta ahora? Pueden preguntar por medio del chat. Yo por cuestiones, voy a silenciar los micrófonos, por cuestiones de que no se nos meta ningún ruido, pero aquí me pueden pedir acceso en cualquier momento para si quieren hacer preguntas o si quieren tomar la palabra para preguntar algo con vos. Allí estamos al pendiente. Bueno, el punto 4 dice el cambio efectuado por la encarnación. Dice, el verbo fue hecho carne. Juan 1. Pero esto no significa que el Hijo dejó de ser lo que era antes de su encarnación. Su ser divino era exactamente igual después de la encarnación que antes. La palabra egéneto, que quiere decir fue hecho, en Juan 1:14, que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No implica que el Hijo cambió su naturaleza divina por otra humana, sino que asumió la naturaleza humana de forma adicional. El Hijo tampoco asumió una persona humana, entonces Jesucristo tendría una doble personalidad, o solamente un cuerpo humano. Entonces Jesucristo no sería plenamente humano, incluyendo la parte inmaterial de la existencia humana como espíritu y alma. Yo muchas veces me he puesto a pensar que Cristo, cuando encarnó, tuvo la misma personalidad que tuvo siempre como ser divino, como persona de la Trinidad. Y a veces me pongo a pensar cómo habrá sido su relación con el mundo, con sus discípulos, con los más cercanos, con Lázaro, a quien amaba, Lázaro y Marta, sus amigos, porque tuvo hermanos, tuvo amigos, tuvo padre, tuvo madre, y él manifestó su personalidad divina de toda la eternidad con cada uno de ellos. Hoy algunas religiones se empeñan en mostrar a Cristo como un ser lejano. Algunas religiones hasta tienen intermediarios para llegar a Cristo. Sin embargo, Cristo en su palabra se presenta como un ser cercano, que quiere tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Ese hecho de haber podido encarnarse humano aumentó su capacidad de tener una relación íntima con nosotros, humanos, con los demás humanos, al punto de qué tan íntima fue su relación con sus discípulos, con sus cercanos. ¿Cuál era su manera de comportarse con ellos? Estaba así estirado como esos profesores inalcanzables de la escuela que solo pedían que se les respetara y ni siquiera se les hablara, o como una persona cercana. ¿Mm?
Yo me imagino un Cristo jugando con sus discípulos, si están en el río aventándoles agua. ¿Cómo lo ven ustedes a Cristo? ¿Cuál es su imagen de Cristo? Cristo tomó forma de humano, se encarnó para sufrir por nosotros y con el solo anhelo de estar más cerca nuestro, de tener mayor intimidad con nosotros. ¿Se pusieron a pensar alguna vez cuál es la intimidad de ese ser divino que no cambió por encarnarse? Tuvo la misma personalidad que tenía en su divinidad. Es la misma persona, pero se acercó a nosotros como un igual. ¿Y cómo era su relación? ¿Cómo era su relación con sus amigos, su madre, su padre, los que lo rodeaban? Fíjense que hasta le dijo, ¿no es cierto? Pon tu mano aquí a su discípulo, ¿no? En mi costado. O sea, ¿lo tenemos así como un ser lejano o como alguien que se tocaba, se abrazaba, ¿no? Jugaba a lo mejor a los empujones con sus discípulos? Es una personalidad que él tenía así cerrada, o una personalidad alegre, una personalidad, ¿cómo lo ven a Cristo? Esto es algo que cada persona, cada hijo de Dios que quiere tener un relacionamiento más cercano con Cristo, tiene que pensarlo, tiene que buscar esa relación, porque además es la relación que Cristo anhela tener con nosotros. ¿Mm? Yo siempre imagino un Cristo que si nosotros emprendemos algún tipo de actividad que nos gusta, Él está con nosotros, disfrutándola junto con nosotros. Yo creo personalmente en ese Cristo íntimo, en ese Cristo amigo cercano. Yo lo creo fervientemente, ese es mi Cristo. Y esa es la misma personalidad que tenía antes de encarnarse en su vida. Amén. Seguimos entonces. Aquí me pone Leti cercano, amigable. Leti, Julie, cercano, amigable. Sí, sí, o sea, ese es el Cristo que yo me imagino. Vi algunas películas a veces de Cristo, principalmente las normales de Cristo, así estirado, que infundía respeto a todos lados y nadie lo tocaba. Y por otro lado ese Cristo que iba en la multitud, apretado por toda la gente, ¿no es cierto? Fíjense el contacto que quería tener Cristo, que por ejemplo cuando cura al ciego, le escupen los ojos, le pone barro y le escupen los ojos, ¿no? O sea, esa relación, ¿tenía alguna necesidad Cristo de hacer eso? Podría haber dicho así de lejos, sé sano y Dios sano. Pero esos actos, ¿no? De cercanía. Si supieran cuánto anhelo encontrarme con Él y cómo será mi encuentro con Él el día que esté. Y yo no me imagino un encuentro así donde haya una barra que me distancie de Él. Me imagino poder abrazarlo y besarlo en el cuello, como lo hacían sus discípulos. Amén. Punto 5. Seguimos entonces, si no hay pregunta. Por la encarnación, Jesucristo se convirtió en un miembro de la raza humana. Jesucristo recibió su naturaleza humana de María. Así Él realmente forma parte de la humanidad y puede identificarse en todos los sentidos con los hombres. Es una equivocación enseñar que su naturaleza humana fue traída del cielo, como los anabaptistas lo enseñaron. En este caso, su naturaleza humana sería una creación nueva, semejante a nuestra naturaleza, pero no idéntica con ello. Esto tendría graves consecuencias para la mediación de Cristo en su obra como Salvador. Cristo, para poder cumplir su papel de Salvador y sufrir por nosotros, tenía que tener los mismos sentimientos y sentidos que nosotros. ¿Mm? Punto 6. La encarnación fue llevada a cabo por la concepción sobrenatural de la Virgen María
y por un parto virginal. La encarnación y el nacimiento de Jesucristo solamente eran posibles por la intervención sobrenatural del Espíritu Santo. Mateo 1, 18, 20, aquí está copiado el texto de todas maneras, pero si alguien lo quiere buscar en su Biblia, no se inhiba. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella has engendrado del Espíritu Santo es. ¿Ven? Bueno, aquí hay que analizar algunas cosas, porque algunos siempre preguntan, ¿cómo es que si estaba casada con José, era virgen? Que no había tenido nada. Hay que conocer las costumbres judías de la época, no sé si esto se los expliqué en algún momento, cómo era todo el proceso de formar una nueva familia, el proceso del matrimonio. El matrimonio era arreglado por los padres. Una vez que los padres se ponían de acuerdo, entonces se le daba una casa al marido, una de las partes de los compromisos. A ver, me dan un segundito, por favor, vengo enseguida, un momento. Perdón, es que abrieron aquí una puerta-ventana y aquí en Toluca hace buen frío la noche. Bien. Entonces, como les estaba comentando, el matrimonio, ¿no? Se le daba una casa. Esa casa era habitada primeramente por la mujer, no por el hombre. Y durante un año no se hacía la fiesta de la boda y no se consumaba el matrimonio. Y la fiesta de la boda duraba una semana. Como para que se den una idea, cuando en las bodas de Cana se acabó el vino y Cristo tuvo que intervenir para convertir el agua en vino, ya habían pasado algunos días de esa boda. Pero antes de esa boda ya los novios o esposos habían vivido separados, ella en la que iba a ser su casa matrimonial y él todavía con sus padres. O sea, no se habían conocido íntimamente. Durante ese periodo es el que el hombre podía repudiar a la mujer y darle carta de divorcio durante ese año, pero solo por causa de fornicación. Lo que quiere decir que se descubría que la mujer no era virgen, o sea, había tenido otros hombres, había tenido otras relaciones. Entonces, por fornicación se le podía dar la carta de divorcio. En muchas iglesias hablan de que se le podía dar carta de divorcio por cualquier motivo, pero la Biblia es clara que solo por razón de fornicación, ni siquiera por razón de adulterio. ¿Saben cuál es la diferencia entre fornicación y adulterio? Fornicación es antes de el matrimonio y el adulterio es en el matrimonio. La Biblia no autoriza divorcio por adulterio, autoriza divorcio por fornicación. No sé si entienden ese punto. Lo que quiere decir que ese año en el cual, si bien estaban desposados, que quiere decir ya comprometidos, mejor dicho, y todavía no vivían juntos, era el año en el cual podían todavía descubrir por alguna, no sé de qué manera lo harían, investigarían o lo que sea, que la mujer no había tenido otras relaciones y que
entonces había fornicado y por fornicación se le daba la carta de divorcio y era repudiado. Esto con los años, eso es lo que marca la Biblia. Hasta los mismos hebreos lo deformaron y en el tiempo que vino Cristo se le daba carta de divorcio a la mujer por cualquier motivo. Entonces se creían que había derecho de darle carta de divorcio y eso menospreciaba a la mujer casi a un nivel de objeto personal, ¿no? Una propiedad del hombre. Es una de las cosas que principalmente vino a cambiar Cristo. Lo que marcaba la ley en caso de adulterio era el apedreamiento, muerte por apedreamiento, y no solo de ella, sino también de él, ¿no es cierto? Recuérdense que a Cristo se le llevó una mujer que fue encontrada en adulterio, en el mismo acto de adulterio, y la llevaron frente a Cristo, y esa frase de Cristo que dice que el que esté libre de toda culpa le aviente la primera piedra. O sea, así era la ley, ¿no? El adulterio era muerte por apedreamiento y el divorcio era solo por fornicación. Tenía que pasar antes de que el matrimonio fuera consumado carnalmente. Entonces, cuando les hablen en alguna iglesia de decir, ah, sí, y empiecen a cambiar las cosas de que uno no puede estar en esclavitud, entonces se puede divorciar, pues no. Lean muy bien Oseas, si quieren, Oseas no se divorció de su esposa a pesar de todo lo que le hizo y fue el camino que usó Dios para enseñarle cómo se sentía él en el adulterio que tenía su pueblo, ¿sí?, con otros dioses. Eh, para dar consejería de esto a ustedes que están en iglesias, hay que tener mucho cuidado en estos puntos, ¿sí? O sea, el tema, bíblicamente el tema del divorcio no está permitido una vez consumado el matrimonio, porque solo es por causa de fornicación. Eh, lo que sí puede haber bíblicamente es separación, pero cada uno de los que se separa no puede volver a tener pareja. Dice la Biblia que en esos casos lo que tiene que hacer es arreglarse con su esposa. Cuando la Biblia también marca que los ministros del Señor tienen que ser, ya sea diáconos o ancianos, esposos de una sola mujer, también marca, se muestra muy bien todo el tema del entorno familiar, no solo que tuvo una sola mujer en su vida, no que es su tercer, cuarto divorcio, sino que también tienen orden su casa, tienen orden sus hijos, y para eso es fundamental haber tenido un matrimonio estable, obviamente. Esas son las condiciones para diáconos y ancianos. Esposo de una sola mujer. No significa, como algunos lo arreglan y ahí ponen a la vez. Yo me acuerdo un profesor, un maestro una vez, una de mis clases, que estaba anotando ahí y todos sabíamos que este maestro era divorciado y vuelto a casar, ¿no? Entonces está enseñando y dice, el anciano puede ser, y está anotando en el pizarrón, ¿no? Esposo de una sola mujer, y ahí se queda como trabado unos segundos y pone a la vez. No, ese a la vez no está en la palabra. ¿Mm? Así que hermanos, todo el que quiera ministerio, a cuidar su matrimonio, a cuidar su casa, porque es parte de lo que la Biblia manda. Y todo aquel que esté pensando que puede divorciarse porque ya no aguanta a su mujer, empiece a orar para arreglarse con su mujer. Para que Dios la toque, la cambie y arreglarse, o las mujeres que quieren separarse de sus maridos, divorciarse. Empiecen a pensar que lo que la Biblia marca es arreglarse con él, con su marido. Y todo aquel que alguna vez tuvo o está casado con marido inconverso, la Biblia también tiene indicaciones para eso, ¿no? Marido o esposa inconversa. Marca que si está dispuesto a vivir con ella, que no se separen, porque así los hijos siguen siendo santos. Y que el marido es santificado en la esposa y la esposa es santificada en el marido. Entonces, con todo ese tema, el tema de consejería pastoral, consejería ministerial, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado.
No se olviden que la Biblia nos hace partícipes de los pecados que nosotros compartamos, ¿no es cierto? O sea, si en alguna consejería dice, bueno, sí, tienes que divorciarte de tu esposa, y ese hombre se divorcia, eres partícipe de ese pecado, de, de una relación matrimonial que la Biblia no apoya. Y bueno, ¿para qué explicártelo mejor? Bueno, volvemos al tema de cómo era el matrimonio, por qué era Virgen María. María era virgen porque estaba en ese periodo de estar desposada. O sea que vivía ya en la casa que se le había dado a José para que fuera su casa familiar y estaba sola en su casa. José todavía no había, estaban en ese año, en ese periodo de ese año. José todavía no había convivido con ella, no había tenido intimidad. Entonces imagínense, pobre José, cuando viene y descubre que ella está embarazada, caray, ¿qué pasó? Y sin embargo él quiere dejarla secretamente, porque si le da carta de divorcio se pasa a ser una repudiada, y al ser una repudiada le arruina la vida, ya no puede formar otro matrimonio. Él lo que debe haber buscado era tratar de deshacer ese compromiso matrimonial del padre, ver cómo hacer para romper y que ella quedara libre como que nunca hubiera estado desposada. Pero bueno, el Señor intervino y le mostró que él estaba obrando con María y José obedientemente lo aceptó. Seguimos en Lucas 1, 34, 35, donde dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Aquí declara María que ella no había tenido intimidad con ningún hombre. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y dice, la obra del Espíritu Santo consistió en dos elementos. Él era la causa de lo que María concibió, por lo tanto Jesucristo no estaba bajo las consecuencias del pecado. Acuérdense que ya les había mencionado que el pecado original, por así llamarlo, el que viene de Adán, es transmitido a través del padre, no de la madre. Entonces, al no tener un padre con el pecado, no hereda esa raíz pecaminosa que todos nosotros traemos. Entonces él no estaba bajo consecuencias del pecado, eso lo diferenciaba, por eso se puede decir que Cristo fue sin pecado. Aunque cualquiera de nosotros viviera la vida tan pura como vivió Cristo, no se podría decir que somos sin pecado, porque sí tenemos el pecado heredado, el pecado original. Así que nunca vamos a poder ser sin pecado. Pero gracias a la obra redentora del Espíritu Santo somos limpios de todo pecado y eso nos santifica y nos hace. Punto B. El Espíritu Santo santificó la naturaleza humana de Jesucristo y la mantuvo libre de la polución del pecado. Esa obra santificadora del Espíritu Santo no solamente se limitó a la encarnación, sino fue una constante durante toda la vida de Jesús. Referencias bíblicas para la concepción virginal. Es un punto importante, ¿no? La concepción fue virginal, no la vida de María, sino la concepción de Jesucristo. Dice Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Mateo 1:18 dice, el pronombre relativo es femenino. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Lucas 1, 34 y 35, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
Hasta aquí vamos bien, ninguna pregunta, no seguimos. Esta doctrina es fundamental para la realidad y efectividad de la salvación en Jesucristo. Sin la realidad de la concepción virginal de Jesucristo, no hay salvación para nosotros, porque entonces Jesucristo no es plenamente Dios o no es plenamente hombre. Aquí van dos razones básicas para la importancia de esta doctrina. A. El Mesías como mediador entre Padre y los hombres tenía que nacer de Dios y no podía ser fruto de la voluntad humana. Lo que es nacido de la carne es carne. Punto B. Así Jesucristo está libre de pecado, no habiendo heredado el pecado de parte de José. Amén. Aquí es donde termina el punto 6 que veníamos viendo. A veces me quedo con la duda si está completamente claro, si entendieron o tienen alguna duda, porque lo que hablamos son razones básicas de nuestra fe, de lo que dice la palabra de Dios y que va a ser rechazado y enfrentado por todo el mundo. Es uno de los puntos más álgidos para poder hablarle a otros de Cristo. Gracias, Nelly. Dice que está completamente claro. Híjole, hasta yo mismo me asombro. Amén. Debe ser por el Espíritu. Punto 7. Dice razones para la encarnación. El punto A, para proveer un sacrificio por el pecado. Esto lo explica Hebreos 10, del 1 al 10. Dice, aquí está el texto, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Dice el texto, Jesucristo necesitaba una naturaleza humana con carne y espíritu para poder ser un sacrificio real para los pecados de su pueblo. La sangre que él derramó era tan real como la sangre de los corderos del antiguo pacto. Entonces, vuelvo un poquito para atrás y dice, ¿para qué encarnó? Para proveer un sacrificio por el pecado, pero un sacrificio válido por el pecado, que fuera totalmente válido. Punto B, dice para darnos un ejemplo de vida. Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Jesucristo nos dio un ejemplo cómo comportarnos en este mundo, sobre todo en situaciones de sufrimiento. Miren, y aquí habla un poco de lo que yo les decía al principio, cómo era Cristo, cómo era su carácter, su manera de relacionarse, su manera de hablar. ¿Les contaría chistes a sus discípulos? Le diría, ay Pedro, qué gordo que estás, ya deja de comer tanto pescado. ¿Cómo, cómo sería su relación? Y esto tiene mucho que ver lo que estamos dando acá. Él vino para darnos ese ejemplo, para que nosotros tengamos esa manera de comunicarnos, ese ánimo, esa manera de expresarnos a los demás.
Yo cada vez que veo que Cristo habla con alguno de sus discípulos, hasta cuando los regaña, es una derrama de amor, de comprensión, de amor. Nunca, nunca los ojos de Cristo deben haber acusado a alguien. Sus ojos debían ser los ojos de aquel que dice, yo te entiendo, pero no es así. Amén. Eso es importante también entenderlo, meditar sobre eso, porque si aquí dice que Él es ejemplo nuestro de cómo nosotros debemos conducirnos en la vida, tenemos que conocerlo para poder copiarlo, para poder vivir como era Él. Todo hijo chiquito quiere ser como el padre, y el padre es su ejemplo, ¿no? Y todo lo que hace el padre lo va a hacer. Lo mismo pasa con nosotros y con Jesús, pero un niño pasa tiempo con su padre, pasamos nosotros tiempo con Jesús. ¿Cuánto tiempo pasamos con Jesús? Cuando éramos chiquitos y estábamos con nuestro papá y lo mirábamos en las cosas, pasamos el mismo tiempo, tenemos el mismo interés de ver cómo hace, cómo le hace. ¿Mm? Amén. Entonces, es un ejemplo él de cómo comportarnos nosotros. Y tenemos que entonces saber muy bien, tener una idea muy clara de cómo se comportaba él. Punto C, seguimos en el texto, dice, para revelar Dios a los hombres. Juan 1.18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces dice, viviendo en unión completa con el Padre, el Hijo era la única persona que de un modo perfecto podía hablarnos del Padre. Él es aquel que nos explica el Padre, exegesato, que quiere decir explicar. Amén. Bueno, el próximo punto, ¿para qué encarnó? Punto D, para destruir las obras de Satanás. El que practica el pecado, primera de Juan 3.8, es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Con la encarnación, la destrucción de las obras de Satanás ha empezado. La muerte de Cristo en la cruz era el golpe decisivo contra Satanás. Punto E, ¿para qué encarnó? Dice, para ser un sumo sacerdote misericordioso. Hebreos 5.1 al 10 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que éste se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Dice, dos cualidades de un sumo sacerdote son muy importantes. Él tiene que ser un hombre, quiere decir pertenecer a la raza humana. Y tiene que ser capaz de sufrir con nosotros y así ser misericordioso. Por estas dos razones Jesucristo tenía que compartir nuestra naturaleza humana. Punto F.
Dice, para cumplir el pacto con David. Lucas 1, 31, 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. En la persona de Jesucristo se iba a cumplir todas las promesas dadas a David y su casa. El Mesías venidero, que era de la casa de David, es el heredero legal del trono de Israel. Amén. Punto D. La preparación. Aquí se terminó en el punto F todo el tema que veníamos viendo de para qué Él encarnó. 7 razones para la encarnación. En realidad este debería ser el punto 8, pero bueno, está indicado con el punto D. Dice la preparación. El nacimiento. Nunca nos relata los acontecimientos de la concepción sobrenatural y el nacimiento de Jesucristo del punto de vista de María. Vamos a leer Lucas del 1:26 al 56. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre de ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede a mí esto, que la madre de mi Señor venga a mí? Por tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacío. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre, y se quedó María con ella como 3 meses. Después volvió a su casa. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo
Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o un par de palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de nuestro pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Amén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Un segundito, era así de largo todo el texto que había que leer. Hay que leer hasta el 56. ¿Sí?
hasta aquí. Ah, bueno, habíamos pasado ya aquí a este otro punto de Lucas 2, 1, 52, es lo que estamos leyendo eso, por eso está tan largo. Estamos en la segunda parte. Leímos lo de Ana. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la paz. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Y le buscaron entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscando. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras del que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas de su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Dice aquí el texto. Mateo más bien nos cuenta la misma historia del punto de vista de José. Como había anunciado, Jesucristo nació en Belén, posiblemente alrededor del año 4 o 5 antes de Cristo. Amén. Bueno, vamos a volver al título de que estábamos leyendo. Estábamos leyendo la preparación, el nacimiento, ¿sí? Y ahora vamos a ir al punto 2, que es su infancia. No dice mucho la Biblia de su infancia. No está muy claro cómo fue la infancia de Cristo. Hay algo en la Biblia que llama mucho la atención, que es la desaparición de José así repentinamente. Muchos especulan que esto puede haber sido porque José murió y ya no estaba cuando Jesús era mayor y comenzaba su ministerio. Pero no queda claro en la Biblia, son especulaciones. Vamos a leer ahora un poquito respecto de la infancia de Cristo. De Lucas 2:40 al 52, ver arriba, queda claro que la vida de Jesucristo de su niñez hasta su juventud era una vida normal y a la vez perfecta. En su vida el ideal de Dios para una vida humana perfecta se llevó a cabo. Viviendo junto con sus padres y algunos hermanos y hermanas más jóvenes, su vida siempre estaba en pleno acuerdo con la voluntad de Dios. Se puede ver en Lucas 2:52. Desde una edad temprana él era consciente, según su naturaleza humana, de ser hijo de Dios en un sentido muy especial. De Lucas 2:46-47, que lo leímos arriba, podemos desprender que en su infancia él llevó a cabo un estudio intenso de las escrituras del Antiguo Testamento. Su padre José posiblemente murió en una edad bastante temprana, y Jesús, como hijo mayor de la familia, tenía que trabajar duro para sustentarlo. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Aparte de esas informaciones y del relato de Jesucristo en el templo a los 12 años, no tenemos ninguna información sobre estos tiempos. Punto 3. Llegamos a su bautismo. Hasta aquí no hay ninguna pregunta. ¿Ven? Su bautismo, dice, en el año 27 Jesucristo tenía alrededor de 30 años. Lucas 3:23
dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Salió de Nazaret y fue bautizado por Juan. Haciendo esto, él aceptó públicamente su ministerio como Mesías y Salvador y se identificó con los hombres y su necesidad de arrepentimiento. Dios el Padre aprobó esta acción del Hijo enviando al Espíritu Santo en forma física como una paloma, animal de sacrificio, y proclamándole a Jesucristo como el Mesías. Lucas 3:22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Punto 4. Su tentación. Saben que Cristo fue tentado, ¿no es cierto? Si no hubiera sido tentado, no hubiera sido válido, no hubiera resistido, no hubiera sido válido su sacrificio. Dice, con esta confirmación de su nacimiento, Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto de Judea para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Para demostrar su capacidad y autoridad de ser el Salvador del mundo, tenía que poner de manifiesto su total obediencia al Padre y su poder de resistir y vencer a Satanás. Es evidente que esta historia forma un contraste con la tentación de Adán y Eva en el paraíso. Ellos, bajo las circunstancias más favorables, cedieron a la tentación de Satanás, mientras Jesucristo, bajo las condiciones más duras, le resiste. Jesucristo sale de este periodo de prueba como vencedor y su Hijo fiel y obediente al Padre. 5. Sigue la cuestión de la impecabilidad. Significado. La pregunta es, ¿habría podido pecar Jesucristo? Hay los que mantienen la postura que Jesucristo lo habría podido y los que piensan que no. La primera postura es llamada pecabilidad, latín posse non pecare, capaz de no pecar, mientras la segunda es conocida como impecabilidad. Non posse pecare es igual incapaz de pecar. Para los dos grupos está claro que Jesucristo en realidad no había pecado. La cuestión es únicamente, ¿podría él haber pecado teóricamente? Por regla general, aunque no exclusivamente, los defensores de la pecabilidad se encuentran entre los arminianos, mientras que los defensores de su impecabilidad son calvinistas. Una excepción es, por ejemplo, el calvinista C.H. Hood o Hodge. ¿Se entendió bien entonces qué es la impecabilidad? Aquí lo vimos bien, esto se tiene pecabilidad. De algunos dicen que Cristo no podría haber pecar y la otra habla de pecabilidad, que quiere decir que no puede pecar, que es incapaz de pecar, mientras la segunda es conocida como impecabilidad. Non posse pecar, incapaz de pecar. Para los dos grupos está claro que Jesucristo en realidad no había pecado. La cuestión es únicamente, ¿podría él haber pecado teóricamente? Por regla general, aunque no exclusivamente, bueno, ¿pudiera él haber pecado? ¿Sí? Entonces ahora vamos a los argumentos contra la impecabilidad. A continuación, dos de los argumentos de los defensores de la pecabilidad de Cristo. El argumento principal se basa en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y va así. Para que esta tentación realmente hubiera sido real, Jesucristo tendría que haber poseído capacidad de pecar. De lo contrario, no se puede hablar de una tentación genuina. Uno de los más famosos teólogos reformados que apoyan esta postura es Charles Hodge. Partiendo de esta base, él argumenta que cada tentación siempre implica la posibilidad de pecar.
La verdadera humanidad de Jesucristo exige la posibilidad de cometer pecados. Si Jesucristo no hubiese podido pecar, entonces no podría realmente entendernos en nuestras tentaciones. ¿Amén? Ahora vamos a ir a los argumentos a favor de la impecabilidad. La mejor defensa para esta postura se encuentra en la teología sistemática de Shedd. El propósito de la tentación de Cristo no era averiguar si él podía pecar, sino demostrar que él no podía pecar. La tentación llegó a ser un tiempo crítico, el inicio de su ministerio. La tentación sirvió para demostrar que Jesucristo era el Hijo de Dios, que era incapaz de pecar. En ese respecto es interesante destacar que no era el diablo que inició este tiempo de la tentación, sino el Espíritu Santo. Mateo 4:1 dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Los defensores de primera pecabilidad de Cristo relacionan esta posibilidad solamente con la naturaleza humana. Pero aunque es cierto que Cristo tenía dos naturalezas, aún así era una sola persona, que no podía separarse de su divinidad. Y a donde quiera que él fuera, su naturaleza divina también estaba con él. Si hubiese sido posible separar sus dos naturalezas, y no es posible, véase por ejemplo las decisiones del Concilio de Calcedonia, entonces podríamos decir que su naturaleza humana habría podido pecar. Pero puesto que no es posible separar su naturaleza divina de su naturaleza humana, y puesto que su naturaleza divina no puede pecar, la persona de Cristo no podría haber pecado. Bueno, estas son las dos posturas, ¿no es cierto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podría Cristo haber pecado? ¿Sería justo el sacrificio de Cristo si él no hubiera sido tentado y hubiera podido haber pecado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es su posición? ¿Qué creen? ¿Cristo pudiera haber pecado o no podría haber pecado? Cada uno medítelo, ¿no es cierto? Pero una conclusión final pudiera ser otra pregunta que se pudiera hacer. Si Cristo no hubiera podido pecar, ¿hubiera sido válido su sacrificio en reemplazo de nosotros? ¿Hubiera podido realmente morir por nosotros? Es un problema. Se los encargo. Después dice, además su naturaleza divina en cualquier momento es la sede de su personalidad y no su naturaleza humana. Nunca hay que olvidar que Jesucristo asumió adicionalmente una naturaleza humana sin dejar su naturaleza. La naturaleza humana de Cristo, aparte de su naturaleza divina, no tiene autoexistencia. Además, la naturaleza humana siempre se somete a lo divino. De no ser así, lo finito sería más fuerte que lo infinito. A ver, aquí hay una pregunta. Amén, Víctor. Muy bien. Yo estoy alineado con tu línea de pensamiento, ¿no es cierto? Yo pienso que si él no hubiera podido pecar y no hubiera tenido que resistirse al pecado como nosotros, su sacrificio no hubiera sido completo, no hubiera sido válido como reemplazo nuestro. Tenía que tener las mismas condiciones, las mismas debilidades para que entonces sí fuera válido su reemplazo por nosotros. Dice, a ver, vamos a seguir por aquí en el texto. El primero dice, Jesucristo es inmutable. Eso ya lo estudiamos, ¿no? Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Este atributo divino significa que Cristo no puede cambiar en su carácter y atributos y que por lo tanto es incapaz de pecar. Si Cristo pudiese haber pecado durante su ministerio en la tierra, por ser inmutable, Él también podría pecar ahora. En este caso no tendríamos ninguna garantía de que Él no pecaría en el futuro. ¿Mm? Después dice que Jesucristo es omnipotente.
Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto incapaz de pecar. Si Jesucristo hubiese podido pecar, esto significaría que existe debilidad. Pero no hubo ninguna debilidad en Cristo. Quedaría posibilidad del pecado. No es posible ser omnipotente y a la vez capaz de pecar. Después dice, Jesucristo es omnisciente. Juan 2:25 dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El pecado se aprovecha de la ignorancia, si no un engaño no sería posible. Pero no es posible engañar a Jesús porque Él sabe todas las cosas, incluyendo las cosas hipotéticas e irreales. El siguiente punto dice, la supuesta pecabilidad de Jesucristo está en contradicción con los eternos decretos de la predestinación de Dios. Si Jesucristo realmente hubiese podido pecar, esto implicaría la posibilidad de un fracaso en su ministerio, por lo cual, tanto, una anulación de un decreto externo de Dios. Según Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, lo cual constituiría un absurdo que carece de realidad. Vamos a seguir unos minutitos más, ya son 9:30, pero para compensar que empezamos un poquito más tarde, poquito más, vamos a tratar de terminar un tema. Este es un poquito largo, pero lo vamos a avanzar lo más rápido posible. La misma naturaleza de la tentación contradice a la pecabilidad de Cristo. Santiago 1:14-15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Nos enseña lo siguiente, para que la tentación alcance su meta hace falta una respuesta interior a la tentación exterior. Puesto que Jesucristo no tenía la naturaleza pecaminosa, ni siquiera según su naturaleza humana, no hubo nada en él que posiblemente habría podido responder a la tentación. En las decisiones que Jesucristo tenía que tomar, su voluntad humana siempre se había sometido a su voluntad divina. Si Jesucristo hubiese podido pecar, entonces su voluntad humana se habría podido imponer a su voluntad divina. La autoridad de Jesucristo se opone a la posibilidad de haber podido pecar. Su naturaleza divina tenía pleno control y autoridad sobre la humanidad. Por ejemplo, nadie podía quitarle la vida a Cristo. Él tenía que dar su vida voluntariamente, Juan 10:18, que dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Si Cristo tenía la autoridad sobre la vida y la muerte, Él por supuesto tenía autoridad sobre el pecado. Si Él podía detener la muerte cuando quería, podía hacer lo mismo con el pecado. Ahora viene el significado de Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este versículo no dice que la meta de la tentación de Jesucristo fue demostrar que Él realmente podía pecar. La intención de esta tentación era demostrar que realmente era sin pecado. El texto no dice que Jesucristo fue tentado y puesto a prueba con todas y cada una de las tentaciones posibles. Lo que implica Hebreos 4:15 es sencillamente que Jesucristo fue tentado en las áreas donde un ser humano puede ser tentado. Los deseos de la carne, piedras en pan, los deseos de lo que se puede ver, todos los reinos de la tierra, y el orgullo, los ángeles están a su disposición, incluso las tentaciones específicas eran muy distintas de las naturales.
Cuando dice según nuestra semejanza, significa que podía ser tentado porque había asumido la naturaleza humana. La frase, pero sin pecado, significa entonces que Jesucristo no tenía una naturaleza humana capaz de pecar. Sus tentaciones tenían el propósito de mostrar que no podía pecar. No tenía el propósito de verificar si podía pecar o no. Aún así, sus tentaciones eran reales, porque la realidad de una tentación no tiene que ver nada con la naturaleza moral de la persona que es tentado o su capacidad de ceder a la tentación. Su capacidad de simpatizar con nosotros no implica que Jesucristo tenía que haber sentido o sufrido exactamente las mismas tentaciones que nosotros. No deberíamos salir en nuestro razonamiento de nuestra propia situación como pecadores y construir una analogía con la naturaleza de Cristo. En su persona, la facultad de ser tentado y de impecabilidad no formaban ninguna. ¿Amén? Bueno, hasta aquí era donde quería llegar ahorita, el día de hoy, que va a ser vamos a anotar hasta donde llegamos. No sé si tienen alguna pregunta, mientras tanto, hoy vamos a llegar hasta aquí, lo vamos a dejar en el punto de su ministerio. ¿Alguna pregunta? Por aquí todavía no veo ninguna. Si quieren tomar nota, vamos a seguir desde el próximo lunes desde aquí. La página 20. Voy a abrir los micrófonos, a permitir voz. Ya si alguien quiere hablar, puede abrir su micrófono y decir algo, y si no, nos despediremos. ¿Sí escucho? Mira, algo que estaba muy fuerte en Cristo Nelly era el hecho de que él no tenía el pecado original. Al no tener el pecado original, no tienes esos deseos de pecar. Lo que él sí realmente no tenía, yo lo vería de esta manera. Él tenía capacidad de pecar, sí, pero no tenía voluntad de pecar. No tenía ese impulso que nosotros tenemos de pecar, de hacer cosas desagradables para Dios, o no querer hacer su voluntad, o todavía peor, el mayor pecado que podemos cometer, que es conociendo la voluntad de Dios haciendo lo contrario. ¿Mm? Él conocía la voluntad de Dios y tenía un anhelo profundo de cumplir esa voluntad de Dios y no tenía el deseo de hacer cosas que no agradaran a Dios. Eso lo diferencia de nosotros, a su naturaleza divina hacia esa función de separarnos de nosotros. ¿Sí? Fíjate que sus discípulos permanentemente querían pecar, se peleaban por quién era mayor y demás, o sea, ¿por qué? Porque ellos sí tenían ese principio pecaminoso de querer pecar, de tener voluntad de pecar, ¿no es cierto? Pero Cristo no tenía ese impulso, porque no tenía el pecado original. Entonces, lo que a él lo controlaba, lo dominaba, no era el deseo de pecar, era el deseo de hacer la voluntad de su Padre. Y es lo que trabaja en nosotros el Espíritu Santo al tratar de convertirnos más a la imagen de Cristo. Quitarnos ese deseo de pecar, quitarnos ese deseo de perseguir las cosas del mundo, de la carne, los deseos de la carne, para que empiece a crecer un fuerte deseo en nosotros de solo hacer la voluntad del Padre. ¿Sí? Pero a Jesús lo controlaba esa voluntad de hacerla, ese deseo de hacer la voluntad del Padre. Y a nosotros nos controla el deseo de la carne. Los deseos nos controlan. Nos controlan hasta tan punto, Nelly, mire, yo siempre les hablo a la gente para que traten de entender un poquito hasta qué punto llega ese control del deseo.
Y lo podemos ver desde el punto de vista del amor. ¿Sí? El amor nos enseña la Biblia que es uno de los atributos de Dios. No es un atributo del ser humano. Nosotros no tenemos amor en nuestra naturaleza. Ese amor viene del Padre cuando recibimos el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo que mora en nosotros, que podemos tener amor. Porque viene de Él el amor, no de nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el hombre que no conoce a Cristo y que dice tener amor por una esposa, por un padre, por un hijo, que dice, habla de amor? Lo que está confundiendo es el deseo con el amor. Porque lo único que Dios le dio al ser humano es libre albedrío. Con ese libre albedrío viene el deseo, ¿ok? Entonces, el hombre natural, sin Cristo, confunde amor con deseo. Por eso duran tan poco las relaciones. Porque cuando una persona que no conoce a Cristo dice amar a otra persona, en realidad no la ama, la desea. ¿Entiende? Y el deseo es efímero, el deseo se acaba, el amor no se acaba. Por eso los matrimonios se deshacen, las familias se destruyen, los padres, los hijos se apartan de sus padres, porque no tienen amor, tienen deseo. ¿Sí se entiende? Ahí es donde los matrimonios fundamentalmente se deshacen. Cuando se casan no por amor, sino por deseo, cuando el deseo se acaba, el matrimonio se acaba. Por eso nos enseña la palabra que nosotros, para tener pareja, para buscar nuestra compañera, tenemos que someternos a la voluntad de Dios, no a nuestros deseos. Porque Él es el que preparó las relaciones, el que tiene preparado para cada uno de nosotros nuestro complemento. Pero llevados por el deseo de la carne, vamos por otros caminos y terminamos relacionándonos o casándonos con la que no es. Y después sufriendo, porque como ya no podemos disolver esa unión, ese pacto carnal con otra persona, después tenemos que sufrir ese error toda la vida, ¿no es cierto? Y orar y rogar a Dios para que corrija esa relación, trayendo el Espíritu Santo también sobre otra persona y que se provoque esa transformación, ¿no es cierto? Lo que nosotros debemos pedirle a Dios para poder predicar su evangelio, relacionarnos con nuestra familia, con nuestros hermanos, entender el concepto de cuerpo, es pedirle a Dios que derrame sobre nosotros su amor y entender claramente que no hay amor en nosotros. No podemos discutir con Dios tratándole de enseñar a Dios qué es el amor, porque le estamos hablando desde el deseo, no desde el amor. Tenemos que someternos a su voluntad, someternos a lo que Él quiere y entonces así poder dejar que Él derrame su amor y ese amor lo que va a provocar es el cambio de que nosotros ahora deseemos hacer su voluntad más que nuestra voluntad, más que nuestros deseos. Acuérdense que estudiamos ya clases anteriores. Si yo siento amor por alguien, ¿qué debería sentir por ese alguien realmente? Si es amor, es que la voluntad de Dios sea hecha en él. Ese es el verdadero amor. El verdadero amor no es poseerlo, estar con él y demás, sino que la voluntad de Dios se haga en él. Ahí se manifiesta el verdadero amor de Dios. ¿Sí, Nelly? ¿Se entendió? Acá es donde la mayoría de las doctrinas se desvían, ¿eh? Porque no entienden la diferencia entre el deseo que viene el libre albedrío que Dios nos dio y que es lo único que nos dio, y el amor que viene de Dios. Y quieren comparar el amor humano que viene del deseo con el amor de Dios que viene de una voluntad perfecta. Amén. Gracias, Nelly, por tu pregunta. No sé si alguien más quiere dar algo. Cierra tu micrófono, Nelly, cuando no hables porque tiene todo el ruido. Amén, gracias. ¿Alguien más? ¿Y lo que les acabo de decir? Es un punto fundamental de la doctrina.
Sí, aquí el ZE, ¿quién es? Perdón. Hola, Carlos, Dios te bendiga, ¿cómo estás? A ver, mira, a ver, voy a tratar de aclarar ese punto mejor. En el caso de Cristo, al no tener el pecado original, ese pecado, o sea, esos deseos de la carne, no lo dominaban. A nosotros, con el pecado original, esa naturaleza nos domina, ¿sí? Por eso es tan fuerte el deseo en nosotros, porque nos domina esa naturaleza. La obra del Espíritu Santo que nos fue dado es cambiar esa naturaleza que tenemos para que entonces nos santifiquemos y ya no seamos dominados por esa naturaleza. Cedamos nuestra voluntad al Espíritu Santo para que Él nos transforme y la naturaleza de Cristo venga sobre nosotros y entonces ya no tengamos deseo del pecado y tengamos deseo de hacer la voluntad de Dios. Ese es el trabajo transformador del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Que no nos domine más esa naturaleza pecaminosa, que nos domine la naturaleza de Cristo, que vivamos como vivía Cristo, con ese deseo ferviente de hacer su voluntad. Ahora, la pregunta de si Cristo podía pecar, obviamente que podía pecar, porque si no, Satanás no lo hubiera tentado, no hubiera intentado tentarlo cuando volvió del desierto, llevarlo al pináculo del templo, ofrecerle todas las naciones, todo. El diablo no es tonto, no hubiera hecho ese trabajo si Dios no hubiera, si Cristo no hubiera podido pecar. Pero ¿cuál es la diferencia? Cristo lo controlaba el hacer el deseo del Padre. Él solo pensaba y vivía buscando hacer la voluntad de su Padre. Entonces, esa tentación no lo dominó. Pero en el caso nuestro, que tenemos esa naturaleza pecadora, nos domina. Entonces, si el diablo nos tienta, es fácil que caigamos porque estamos dominados por esa naturaleza. Y el trabajo que tenemos que hacer junto con el Espíritu Santo, nosotros nuestra parte, el Espíritu Santo su parte, en la obra transformadora, que siempre hablamos, Carlos, de los elementos de cooperación, ¿no? Nosotros darle elementos de cooperación al Espíritu Santo para perder el deseo de pecar, el deseo de la carne, y dejarnos dominar por la voluntad de Dios. Es un trabajo conjunto entre nosotros y el Espíritu Santo. Si nosotros logramos dejarle al Espíritu Santo que nos transforme y nos domine el deseo de hacer la voluntad del Padre, el pecado ya no nos puede dominar y sí podemos pecar.
pero ya la tentación no nos va a ser tan interesante, ya no nos va a llamar la atención las cosas del mundo. Cristo iba por delante en este camino. Pero tenemos que nosotros permitir que Él ponga esa piedra, ¿no es cierto? Que nuestra arena no sea más tentadora. O sea, nosotros tenemos que cedernos a esa voluntad del Espíritu para que Él pueda hacer esa obra. Claro, y si no hubiera podido pecar, no hubiera habido tentación válida, no hubiera sido válida. El tema es que Él no deseaba pecar, nosotros deseamos pecar. Y tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos transforme para dejar de desear pecar y que nos domine el desear hacer la voluntad del Padre. En el caso de Dios estamos hablando de que Él no tiene ahí una naturaleza humana, es pura naturaleza divina. En pura naturaleza divina no puede ser tentado. Es más, Él no puede estar delante del pecado. Bueno, gloria a Dios. ¿Alguna otra pregunta? A ti, Carlitos. Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Amén. Voy a detener la grabación un momentito entonces, si me permiten.